Hace 5 años, el problema del socialismo español se llamaba Partido Socialista Obrero Español. Susana Díaz, Felipe González, Rubalcaba o Javier Fernández, ese que después lideraría a la gestora que se abstuvo para que gobernase Rajoy, tenían secuestrado al partido que había desplegado el Estado Social en España y que era el mismo que después aprobaría el artículo 155 que lo desmantelaba. Hace 5 años el PSOE no se diferenciaba del PP y la gente gritaba eso en las calles. Pero el PSOE era algo más que Felipe González y el Grupo Prisa. Tenía militantes y votantes que no se conformaban. Por eso, Pedro Sánchez pudo reinventarse cuando esas estructuras vetustas le cortaron la cabeza al intentar acercarse a Podemos. Hace 5 años, cuando el problema del socialismo era el PSOE, Pedro Sánchez tiró del partido, recuperó un discurso de izquierdas que parecía incluso de Podemos. Habló de plurinacionalidad, de revisar el acuerdo con la Santa Sede, de que se había equivocado maltratando a Podemos. Incluso dijo en televisión que esa gente que vota todos los días fue la que le expulsó de la dirección de su partido en el IBEX 35. Hoy, el problema del socialismo español ahora se llama Pedro Sánchez. Ha paralizado el debate interno del PSOE, ha olvidado la plurinacionalidad y se le oye decir constantemente 155, 155, 155. Ha optado en la pelea entre su ministra de Trabajo y su ministra de Economía respecto de la mochila austriaca por la favorita de Ana Botín y de Bruselas. Es decir, por Nadia Calviño, que significa acabar con la indemnización por despido improcedente, que significa no aprobar la revalorización de las pensiones al costo de la vida, que significa no financiar las escuelas infantiles o la universidad gratuitas. Hoy, el problema del socialismo ya no es el PSOE, es Pedro Sánchez. Porque con el PSOE, Unidas Podemos gobierna en 6 comunidades autónomas, pero con Sánchez resulta imposible gobernar en la Moncloa. En el debate de investidura, el Pedro Sánchez que discutía con Vox a ver quién es más duro con los inmigrantes irregulares, le gritó al PP lleno de ira: no gobierno porque vosotros no os abstuvisteis. Vaya. Y en esa ira necia propuso lo que él había dicho que era una necedad, cuando lo dijo en su día Rajoy en 2015. Que a pesar de que estamos viviendo en un sistema parlamentario, debe gobernar el que saque más votos. Ayer el problema del socialismo se llamaba PSOE. Hoy el problema del socialismo se llama Pedro Sánchez. Y con un partido, el PSOE, con menos debate interno que en 2015 o 2016. Ay, Pedro Sánchez va a llevar al PSOE al lugar al que lo han llevado los socialistas alemanes, a gobernar con acuerdos con la derecha, con alguna suerte de gran coalición, blanda, dura, abstencionista o como sea, pero gran coalición. Veo muy difícil que esa gente que gritaba con Rivera no, voten el 10N a una persona que está buscando gobernar con la abstención de la derecha, con un PSOE otra vez hurtado, que se niega a gobernar con la izquierda. Que voten a un partido socialista que ha vuelto, con Pedro Sánchez, a dejar de ser socialista. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La exhumación del Valle de los Caídos se enfada a Pedro Sánchez porque se le recuerda que ha sido un funeral con el gobierno de luto, con crespones con la bandera de España, con militares cuadrándose. ¿No parece muy sensato que se haya hecho eso? Es que lo dijeron las asociaciones de víctimas. O sea, vimos los tuits que hizo Emilio Silva y la RMH, que son, junto con otros colectivos de víctimas del franquismo, a los que hay que agradecer que hayan salido los huesos del Valle, y que decían: oiga, usted ha tenido más presencia mediática la familia de Franco que las víctimas del franquismo en este día. No ha sido frecuente ver a ministros del gobierno en exhumaciones a víctimas del franquismo, y una exhumación es un acto administrativo. No debe haber banderas, ni tampoco un ataúd sacado a hombros. Yo creo además que muchas víctimas de la dictadura han tenido la sensación de que se les podía estar utilizando electoralmente, y yo creo que eso no es bonito, que esto se podía haber hecho pues la semana que viene sin ningún problema. Y por otra parte, algo que no hemos dejado de decir, los restos del caudillo a lo mejor estaban en Cuelgamuros, pero los restos del franquismo siguen instalados en los poderes económicos y en una parte del aparato del Estado.
Sí, es verdad, porque sentencias como, ¿no?, las que tienen que ver con las manadas, ¿no?, y con estas violaciones, incluso a menores, que están inconscientes, ¿no?, y que el derecho no termina de entender los derechos de género, ¿no? Parece que ahí es un elemento que permanece, ¿no?, ese franquismo sociológico. O sea, el derecho es la voluntad del legislador y se supone que el legislador responde a la soberanía popular y a la voluntad popular. Cuando es evidente que es un clamor en este país que solo sí es sí, y es evidente que esa distinción que hay entre abuso sexual y violación no tiene sentido y sirve para amparar o relajar la dureza del derecho penal frente a crímenes tan graves, pues da la impresión de que tanto en la judicatura como en una parte de la política que no quiere cambiar el Código Penal, pues siguen perviviendo estilos machistas que ya no representan a la mayoría de la sociedad española. Uno de los ataques más duros que sufrió Unidas Podemos fue el intento de encarcelar a Victoria Rosell, ¿no? Como que no toleraban que una jueza progresista, mujer, de alguna manera pudiera ser ministra de Justicia. Tiene que ver también, yo creo, que con esa rémora franquista, que además que se expresa mucho con el papel de Soria, ¿no? Porque en las zonas insulares hay gente que actúan como caciques que creen que las islas son suyas. Y además tenía una función de amedrentamiento, de decir, a cualquiera que se haga de Unidos Podemos, a cualquiera que dé un paso adelante con Podemos, se la está jugando. Y en este caso, por suerte, se ha hecho justicia. Y el juez Alba no va a volver a ser juez y creo que esto ha reforzado enormemente a Victoria Rosell. Pero es preocupante las barbaridades que hacen con, ¿qué te voy a contar a ti?, con cualquiera que dé un paso al frente con Unidas Podemos, porque tiene la intención de amedrentar a todo aquel que quiere optar por una opción democrática. Las cloacas son básicamente eso. Cuidado, que si eres de Unidas Podemos puede haber un aparato policial y mediático que va a actuar contra ti. Te va a joder la vida, por lo menos Claro, intentarlo. claro. A mí me llamó mucho la atención cuando Juncker, no sé si aquel día tampoco estaba sobrio, dijo que le rompieron la columna vertebral a Tsipras y a Syriza solamente para disciplinar a España principalmente y que no hubiera ninguna posibilidad de plantear un presupuesto alternativo en Bruselas. Son mafiosos y creo que a los mafiosos hay que responderles con la ley y con la democracia. Por desgracia, los poderes económicos en nuestro país y a nivel europeo aceptan las leyes y aceptan el resultado de las elecciones y les gustan. Si no les gustan, son capaces de articular una serie de procedimientos ilegales o ilegítimos para tratar de ganar de manera mafiosa lo que han podido perder en las urnas o lo que impone la ley. Lo estamos viendo en muchos lugares de América Latina, ¿no? Esas amenazas de golpe en Bolivia, la represión en Chile. Es un comportamiento repetido. En esto llama la atención el tratamiento de los medios de comunicación. Es decir, todos los que estaban preocupadísimos por lo que ocurría en Venezuela, de repente lo que ha ocurrido en Ecuador o en Chile, esto le está sin cuidado. Es decir, cuando hay represión policial es gravísima si se produce en Venezuela, pero si se produce en Ecuador o en Chile ya nos da exactamente igual. Creo que esto ha hecho reflexionar a mucha gente que se da cuenta de lo que hay detrás de esas dos varas de medir. En algunos lugares son revoluciones de gentuza y en el otro lado son revoluciones de colores. Ayer la presencia en el debate de Vox como que succionó a la derecha española. Había como un elefante en la sala y notabas como tanto Casado como Rivera estaban de alguna manera succionados por ese agujero negro que representaba Vox y con Abascal descamisado imitando a Putin o no sé muy bien a quién, ¿no? El otro día leí una frase que podría ser tuya, que decía algo así como que Vox es el PP con dos carajillos. Y creo que hay una parte de verdad en esto. No me extrañaría haberla dicho en algún momento. Totalmente, totalmente. Igual que decíamos para hablar del fenómeno Bolsonaro en Brasil, que de alguna manera representaba un inconsciente reaccionario de la sociedad, Vox es el inconsciente de la derecha. Por eso arrastra tanto a la derecha. Por eso Casado y Rivera están tan incómodos con Santiago Abascal, porque en realidad él piensa lo que piensa mucha gente de sus partidos. Y eso es terrible. Acuérdate cuando íbamos a los congresos de ciencia política fuera de España y les explicábamos que aquí no había un partido de extrema derecha porque el PP había sido capaz de aglutinar a diferentes sectores. El PP era un partido en el que podían convivir Santiago Abascal con José María Lasalle, tela marinera de lo que estamos hablando. Bueno, eso ya ha cambiado. Y ayer creo que a mí me tocaba decirle a la cara ciertas cosas a Abascal.
Y creo que a mucha gente le gustó. Recibí muchos mensajes de, por fin he visto a alguien decirle lo que yo pienso a Abascal a 5 centímetros de distancia, y eso ya tocaba hacerlo. Así que muy orgulloso. Y no era sencillo, Pablo, porque yo noté ayer, así como Abascal muchas veces pues eso, es un bocazas, ¿no?, que lo que quiere es provocar para que hablemos de él, ¿no?, como ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Pero ayer tuve la sensación de que tenía más peligro porque hablaba al Sancho Panza que habita en una parte de España, ¿no? Ese Sancho Panza que es egoísta, cobarde, que cuando está en grupo puede ser violento como el más débil, que siempre es débil con el más fuerte, y tuve la sensación de que estaba representado. De hecho, no sé si te diste cuenta que Abascal estaba comodísimo e incomodaba a la derecha, porque él decía, si es que yo no tengo ningún problema en decir lo que pienso. Los partidos independentistas, ilegales todos. El PNV, también. A estos de aquí que son enemigos de España, los ilegalizamos también. A los inmigrantes le quitamos la tarjeta sanitaria. Me invento los datos que me da igual. Digo que el 70% de las agresiones sexuales las llevan a cabo extranjeras. Me da exactamente igual. Si además, digamos, a mi público le da igual que yo diga la verdad o mienta. Lo que le interesa es escuchar una serie de argumentos. Y es verdad que eso incomodó a las otras dos derechas, porque saben que lo que dice Abascal es lo que piensa buena parte de su gente. Eso es peligroso para el país. En este país, hace algunos años, ser facha estaba no solamente mal visto, sino que era estéticamente ridículo. Incluso, pues acuérdate, cuando un país en el que José María Aznar llegó a reivindicar hazaña. Eso hablaba de una victoria estética, digamos, de la democracia, aunque después no se concretara en otras cosas, que ahora está en peligro con una derecha ignorante, una derecha agresiva que no tiene ningún problema. Por eso ayer le decía a Pedro Sánchez, pero oye, que no nos podemos achicar ante esta gente. O sea, ¿qué es esto de que no les vayamos a decir las cosas como son? Que esto es vergonzoso. Que si alguien estuviera diciendo algo como lo que dicen estos señores, no solamente este señor, en Alemania o en Francia, esto sería un escándalo. He visto que reivindicabas algo que siempre ha sido un agujero negro en la izquierda, que es reivindicar la patria, ¿no? Es verdad que es muy difícil llevar una bandera que la lleva Ricardo Costa cuando está declarando en un juicio por robar a España y lleva la banderita de España en la muñeca. Bueno, el otro día veía a un policía nacional que llevaba la banderita de España y la bandera de Vox en la muñeca, ¿no? De alguna manera quebrando todo ese avance que ha tenido la Policía Nacional en este país, queriendo vincularla, ¿no?, con comportamientos poco democráticos. Pero tú ayer reivindicabas una patria diferente, ¿no? Y eso es muy importante porque parece que no terminamos de atrevernos a hacerlo. Sobre todo la que es de verdad. Lo primero, Abascal no me va a dar a mí lecciones de lo que significa ser español. Soy tan español como él, el problema es que la derecha desprecia España. No, a ellos les sobraba media España, claro, y les sigue sobrando como ellos media no España, a la que fusilarían. Que aquí se hablan varios idiomas, que aquí hay diferentes sentimientos, que aquí hay mucha gente que entiende que lo que le produce orgullo y le da seguridad no es tanto una bandera como unos servicios públicos, que lo importante para sentirte orgulloso de ser español es que estés donde estés en Bilbao, estés en Barcelona, estés en Coruña, estés en Madrid, va a haber un hospital que te va a atender si lo necesitas, aunque te atiendan en diferentes lenguas. Y que la riqueza de nuestro país es la variedad. Los que somos de Madrid hemos vivido muchas veces el creernos un poco que ser español es ser como somos los de Madrid. Y mire usted, no es verdad, hay muchas maneras de ser de este país y a mí me gusta que sea así. Bueno, a ti te ayudó que te echaste una novia vasca. Y eso siempre... Nadie se ha echado una novia vasca nunca. Yo creo que tú eres de los pocos. Oye, hablas mucho de la Constitución y eso entronca, ¿no?, con esa gente mayor que fueron los que trajeron la democracia, que no escucharon ni siquiera a Carrillo, ¿no?, cuando durante los pactos de la Moncloa les dijo que se regresaran a casa y se quedaron en las calles, ¿no?, entre el 74 y el 79, con los mayores índices de lucha laboral de este país, ¿no? Sin embargo, no sé si a los jóvenes les llega la Constitución, ¿no? No sé si a una juventud que está intentando buscarse un hueco en este mundo digital, tecnológico, no sé si la Constitución les parece ya, hasta por el propio nombre, algo viejo y rancio. ¿Podemos convencerles de que la Constitución tiene herramientas para cambiar las cosas?
Yo creo que hay que estudiar historia. Hay una cosa que hablaba con Enrique Santiago, con el secretario general del Partido Comunista. Mira que hemos podido ser críticos con el papel del Partido Comunista en la transición, pero es verdad que gracias al Partido Comunista se introducen en la Constitución artículos que permitirían a un gobierno proteger los derechos sociales. Y en un contexto en el que hay algunos que tienen la caradura y la desvergüenza de decir somos constitucionalistas, que Albert Rivera, que Pablo Casado, que Santiago Abascal digan que son constitucionalistas, es como, pues vamos a abrir la Constitución y a ver qué opinan ustedes de los derechos sociales que protege la Constitución. Porque claro que no tenemos una Constitución tan avanzada como la Constitución italiana del 48, como la Constitución, como la Ley Fundamental de Bonn o como la Constitución de nuestra República. Tenemos una Constitución en la que las fuerzas sociales lograron introducir algunos artículos muy importantes que sirven para proteger a la gente. Y esto los jóvenes lo tienen que saber. Por ejemplo, los jóvenes que están reclamando el medio ambiente podían, ¿no?, blandir la Constitución para exigir la defensa del medio ambiente. Oye, en la discusión de ayer, Europa no aparecía prácticamente, cuando creo que hay un giro hacia la derecha del Partido Socialista que me parece profundamente preocupante, al haber apostado en la pelea entre Teresa Rivero y Calviño, haber apostado por Calviño y decir, esta va a ser mi vicepresidenta, por tanto, aquí va la mochila austriaca, aquí va que no se deroga la reforma laboral. Dijo algo a propósito de Europa que a mí me dejó helado. Dijo al PP, dijo, ustedes deberían quitarnos el cordón sanitario igual que hacen otros partidos de su familia y otros partidos populares en Europa. Es decir, tendió la mano al PP para pactar. Y además acusó de la repetición electoral no a nosotros, acusó de la repetición electoral al PP. Como y además se le fue el inconsciente, claro, ¿no? Dijo, si no gobierno porque ustedes no están abstenido, claro, ¿no? Y además nombró prematuramente, que es como, tampoco te flipes, que la gente no ha votado todavía, a Calviño como vicepresidenta económica. Claro, debería recordar que ha sido de la socialdemocracia allí donde se ha puesto de acuerdo con el Partido Popular y debería pensar que quizá un gobierno con nosotros, que combinara nuestra valentía con la cierta experiencia del PSOE, le hubiera podido convertir en un líder progresista que se convirtiera en referencia en toda Europa precisamente por tratar de encarnar las bases de sostenibilidad del proyecto europeo que son los derechos sociales, apostando como lo está haciendo por lo que algún periodista llama ya la gran coalición blanda, un acuerdo de investidura que con la excusa de Cataluña y unas cuantas medidas económicas en la línea de la mochila austríaca le permita gobernar con el apoyo del PP. Yo creo que eso va a hacer que millones de personas que en el pasado han podido votar al PSOE no les voten nunca más. Anoche en la sede de Podemos, en La Morada, había un grupo de gente del Partido Laborista inglés que yo les pregunté, ¿por qué aquí? Dice, porque aquí es donde está la socialdemocracia europea. Claro, es evidente que Jeremy Corbyn se parece mucho más a nosotros que al partido de Sánchez. Esto lo reconoce cualquiera. El otro día puso un tuit Corbyn, que generó muchos comentarios aquí, en el que decía, lo que temen los poderosos y las oligarquías es pagar impuestos. Dices, claro, ¿quién podría decir en España algo así? Unidas Podemos. Hace 5 años intuíamos la posibilidad, por la emergencia de Podemos, de una gran coalición, ¿no? Y 5 años después, con todos estos avatares, ¿no?, con un Sánchez que cae, que regresa con una bandera podemita, que regresa otra vez a ser tradicionalmente del PSOE, que luego parece que la oposición se hace otra vez podemita, y 5 años después parece que se consolida ese lugar de la socialdemocracia europea, de pactar con la derecha. Ha sido el plan de las oligarquías siempre. Después de las elecciones de 2015, nosotros a Izquierda Unida sumamos más de 6 millones de votos, más que el PSOE. Hubiera sido viable un gobierno de coalición con el Partido Socialista, pero ellos prefieren proponérselo a Rivera. Rivera, ojo, ese Ciudadanos hipervitaminado por el IBEX 35 y sus medios de comunicación después de que el presidente del Salvador dijera necesitamos un Podemos de derechas, un Podemos de los bancos. El plan, en aquel momento de las oligarquías, es que Ciudadanos sirviera como sustento fundamental al bipartidismo, fuera el PSOE o fuera el PP. Y Ciudadanos durante mucho tiempo cumple ese plan. Ocurre algo llamativo, y es que echan a Sánchez del partido, entonces Sánchez efectivamente se podemiza y logra ganar con un discurso en buena medida derivado de nosotros. Que a ti te descolocó un poco, ¿no? Porque por un lado tenías que aceptarlo porque era nuestro discurso, pero por otro lado decías, cabrones, este discurso es nuestro, total, si os lo creéis genial. Pero... Total, pero ahí pensamos que a lo mejor Sánchez iba en serio y que estaba dispuesto a gobernar con nosotros, aunque eso le diera más apoyos electorales que nosotros podíamos perder.
Lo que se vio después de 2019 es que Sánchez con poder es Susana Díaz. O sea, lo que vimos que se enfrentó a Susana Díaz no ha vuelto a aparecer. Ese Sánchez de Salvados, que es tremendo lo que salió en el vídeo del Salvados del otro día, no sé si lo podéis poner otra vez. Aparte de que dice de que Cataluña es una nación, que España es una nación de naciones, habla abiertamente de poderes económicos que presionan a su partido y poderes económicos que controlan una burbuja de los medios de comunicación que suponen un límite para la democracia española. Esto es lo que nosotros decimos y algunos echan las manos a la cabeza, es lo que dijo Pedro Sánchez en esa entrevista en Salvados. El plan de la gran coalición siempre ha estado ahí y Ciudadanos formaba parte de ese plan. Pero hay una cosa que se llama la autonomía de la política. Albert Rivera cometió el error de su vida, y yo creo que lo va a pagar el 10 de noviembre, cuando con un resultado histórico y sumando con el Partido Socialista para hacer un gobierno de centro-derecha de coalición, prefirió seguir compitiendo por el liderazgo de la derecha con Casado. Algunos dicen que tú también te equivocaste y que Unidas Podemos se equivocó por no aceptar la oferta esa. Pero si en realidad sí que la aceptamos. Nosotros dijimos, a esta oferta que nos han hecho, que está lejísimos de lo que nos correspondería en proporción a los votos, si le añade usted las políticas activas de empleo, que me lo ha propuesto Zapatero, que no se me ha ocurrido a mí, lo aceptamos. Y nos dicen que no. Y nos dicen además que la oferta duraba solamente 6 horas y que en el mes de agosto se van de vacaciones. Nunca quisieron. Hombre, yo creo que nadie se puede imaginar que Podemos estar en un gobierno y no tenga ninguna competencia fiscal, ninguna competencia en economía, ninguna competencia en trabajo y ninguna competencia en transición ecológica. ¿Para qué estamos? Yo creo que ahí Podemos fue ingenua, porque si hubiera leído con más contundencia cómo estaban en Europa pactando el PSOE y el PP, se hubiera podido sacar como conclusión que no tenía muchas ganas. Sí, fíjate, pero aún así, hay quien me pregunta, ¿y ahora va a ser posible? Y es como depende. Si nosotros estamos muy fuertes, después de las elecciones del día 10, va a ser muy difícil que el PSOE se vaya a la gran coalición blanda con el Partido Popular, porque eso a lo mejor es la última vez que un precio el alto PSOE con lo que le gobierna. queda de militancia que se reclama de Eso izquierdas. es. Hay otro factor. Si Vox está muy fuerte, tampoco lo va a tener fácil el Partido Popular para pactar con Pedro Sánchez, aunque pacte en la mochila austríaca y alguna medida de dureza con respecto a Cataluña. Mucho ojo, que a lo mejor al final, a la segunda, resulta que a Pedro Sánchez no le queda más remedio que ponerse de acuerdo con nosotros. Desde luego, si nosotros ganamos las elecciones, a pesar de las diferencias, les vamos a proponer un gobierno de coalición. Pero claro que si hay un acuerdo del PSOE con el PP, una de las cosas que le va a exigir es dureza con el País Vasco y con Cataluña, de manera que la identidad catalana y la identidad vasca... Ayer hubo 2 propuestas locas de Pedro Sánchez. Primero dice que hay que reformar el Código Penal para que en el futuro no sean posibles referéndums como el del 1 de octubre. Pero no quedamos en que no fue un referéndum. No quedamos en que fue una movilización política, que eso no fue un referéndum, que fue un simulacro. ¿No le parece a usted que está reconociendo una victoria absurda al unilateralismo independentista diciendo que hay que reformar el Código Penal para impedir referéndums cuando se supone que eso no era un referéndum? Segunda locura. Dice, si soy presidente, traeré a Puigdemont a España. Pero diga usted que en la Unión Europea hay separación de poderes. Puigdemont estará en España cuando haya tribunales que decidan ponerlo a disposición de las autoridades españolas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ponerse al frente de una patrulla de los geos y tirarse en paracaídas en Waterloo para detener a Puigdemont? Eso son la típica propuesta, digamos, de una derecha después de varios carajillos, que es como a por Puigdemont, a cambiar el Código Penal. ¿Por qué hace Pedro Sánchez eso? Porque Cataluña se empieza a configurar como la excusa ideal para pactar con la derecha y después ya nos meten los recortes económicos. Nos vamos. La restauración canovista de 1874 se basó en la monarquía, en el bipartidismo, en el centralismo y en un capitalismo de amiguetes. La restauración, segunda restauración borbónica, a la muerte de Franco, como la llamaba Alfonso Ortiz, bueno, pues recuperó prácticamente lo mismo, recuperó la monarquía, el bipartidismo, el centralismo y un capitalismo de amiguetes. Y yo no sé si una tercera restauración borbónica con Felipe VI es posible y por eso llevamos 4 elecciones para que salga lo que ellos quieren. Para empezar, falta una personalidad política de la profundidad de Cánovas o de Felipe González. Cánovas es uno de los arquitectos intelectuales de la restauración y Felipe González es uno de los principales arquitectos intelectuales del sistema político del 78, que evidentemente sigue en crisis. Creo además que con una derecha sin responsabilidad de Estado y con un partido socialista
cuyos votantes y cuyas bases son de izquierdas, que eso no hay que perderlo de vista, van a tener bastante difícil, a las puertas de una recesión económica, montar su restauración. La película de Amenábar ha generado, ¿no?, un enorme interés y sobre todo pues, muestra a un intelectual como Unamuno que se puede parecer mucho a la intelectualidad actual, ¿no?, que se atreven, que no se atreven y que al final, bueno, pues en los momentos difíciles no sabemos si están o no están. Yo no he visto la película, pero mi padre, que es un buen conocedor de Unamuno, me decía que hay que verla, que es una película que se deja ver. Yo no sé si hay muchos intelectuales que se puedan medir con Unamuno en España. En todo caso, está claro que hay algunos intelectuales, no todos, que tratando de acercarse al poder para cuidar sus propias carreras y su propio ego, se han colocado en posiciones bastante impresentables. Esto se relaciona con las ambigüedades históricas de Unamuno. O sea, Unamuno no es solamente, digamos, el existencialista o es solamente el que le dice a Millán Astray venceréis pero no convenceréis. Es también una persona muy dubitativa y que juega papeles muy distintos en momentos muy distintos. Ojalá tuviéramos en este país más intelectuales comprometidos, porque creo que nos iría mejor. Pablo, suerte el 10N. Pase lo que pase, el ciclo que empezó el 15M se decanta. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Ya hablaremos del debate otro día, ¿vale? Mi infierno de esta noche es Cayetana. Veo que estás mirando el libro, ya te llegará. De momento yo lo tengo y tú no. ¿Conoces la película Zelig del año...? No, no la puedes conocer, porque es del año 83 y tú eres un pipiolo, como quien dice. ¿Sabes dónde me di cuenta de lo joven que eras? Cuando apareciste en Bolas en el Mundo con esos pechos no están operados, esos pechos turgentes. Yo no te he hecho más de 28 30. Pero bueno, vamos a Zelig. Zelig es una película de Woody Allen sobre un tarao, un enfermo mental que tiene una inseguridad en sí mismo patológica. Y entonces lo que hace es, para cuando necesita ser aceptado en grupos a los que le interesa pertenecer, se transforma en esos personajes, ¿no? Pero los mimetiza a la perfección. Por ejemplo, cuando está entre judíos, pues yo qué sé, se deja crecer barba y tirabuzones. Cuando está entre negros, no te digo yo que se va a convertir en Eduardo Zaplana, porque eso sería llevar la cosa demasiado lejos, pero en Julio Iglesias, ¿vale? Bueno, a Cayetana le pasa lo mismo. ¿De dónde viene su extrema inseguridad? Pues viene de que es una niña fija, que todos lo han dicho, ¿verdad? Le pagaron los estudios en Oxford, en fin, a mesa de mantel todo el puto día, y luego de que viene de cagarla en Cataluña. Ella pensaba que con su discurso absolutamente macarra y provocador de hooligan del PP, que se iba a comer ahí todos los votos, y resulta que casi no sale ella, se ha quedado en un escaño, ¿no? Bueno, pues esta señora, desde la extrema inseguridad que le produce su background, necesita ser aceptada en el grupo de mastuerzos en el que se mueve, que está el Aceituno, está Pablo Casado, que es como el hijo del cordobés, es un sitio bastante siniestro, ¿no? Y entonces, como sabe que los valores dominantes en ese grupo de mastuerzos peperos son el cuestionamiento de la violación, el cuestionamiento del feminismo, que no les hace ninguna gracia, ella adopta ese discurso para integrarse, pero no lo hace desde el estudio o desde el conocimiento, ¿no? Ella lo más que haya llegado a estudiar es un obispo, hizo la tesis sobre un obispo, imagínate si sabe de feminismo o de violación. Lo hace desde la necesidad de ser aceptada. Y eso es, querido Juan Carlos, lo ridículo y lo patético de Cayetana, que no es consciente, ni siquiera consciente, de su propia psicopatología. Y yo pido perdón en nombre del Partido Popular. Te preguntarás, querido Juan Carlos, para que Cayetana esté considerada la intelectual del grupo, ¿cómo serán los otros? ¿Cómo será el Aceituno y el hijo del cordobés? Bueno, te recuerdo nada más que un momento del debate de la pasada semana en Televisión Española, ¿no? Sale el tema del cambio climático y ella, después de decir que se alegra de que venga a España a la cumbre, con la boca pequeña, porque en realidad dice la misma frase que preferiría que se hubiera quedado en Chile, pobres chilenos, ¿no? Dice que se alegra no porque eso nos vaya a poner a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, sino porque nos van a sacar los colores, ¿no? En expresión pedantuela suya, que se pone muy estirada y alarga todavía más ese cuello de jirafa que tiene, en donde ramonea en las frases más pedantes, ella con expresión pedantuela dice que nos van a obligar a adoptar la política de la evidencia. ¿Sabes qué cojones es eso de la política de la evidencia que dice Cayetana?
Es lo que siempre dicen los negacionistas, que siempre ha habido mucha época de mucho calor y época de mucho frío, que ahora estamos en una de mucho calor y que la mano del hombre que está por ver que esté por medio, ¿no? Cuando eso está archidemostrado, vamos, hasta Greta Thunberg con una regla y un compás te lo puede demostrar. Lo que se trata ahora de ver en la Cumbre de Madrid es cómo convencemos a nosotros, a los españoles, de dejar ya de usar el puto plástico. ¡Hostia! ¿Que es que usamos el plástico para todo? Perdón, que me ha dado un ataque. Y luego, cómo convencemos a los países emergentes, la India sobre todo, que enguarra muchísimo, de que dejen de utilizar energías fósiles que son muy frías, muy sucias. Pero claro, la India lo que dice es, vosotros habéis estado usando esas energías durante 300 años, ahora toca a nosotros. Y lo dicen porque tienen que dar de comer a mucha gente, claro. Es que hay que buscar la fórmula, y esa es la esencia, que no mencionó Cayetana, de la Cumbre de Madrid, de ayudar a esos países a pasarse a las energías limpias. Y luego Cayetana remata todo este disparate sobre el cambio climático con una frase que le parece de lo más provocadora. No hay nada que haya hecho más daño a la causa del cambio climático que los padres de Greta Thunberg. ¿Por qué? No lo sé, pero me quedó de lo más provocador. No hay una ideología detrás. No hay nadie que haya dañado más la causa del cambio climático que los padres de Greta Thunberg. No sabe por qué lo dice, ni lo respalda, ni lo argumenta, ni nada. Pero yo sí sé por qué lo dice. Porque Cayetana es una camorrista de Salón del Oeste. Ahí ya en esa frase, como tiene a Adriana Lastra delante, ahí es cuando ¡zaca! Parte la botella, ¿sabes? Con la que se fajan en los salones del Oeste y empieza a macarrear ya. Sí, ¿qué pasa? Que me he metido con Greta Thunberg, que sé que la queréis traer y yo me meto con la niña. ¿Qué pasa? ¿Qué? No hay nada detrás de eso que dice Cayetana. Es simplemente el puro placer de la tangana, la adrenalina de ver quién le saca un ojo a quién. Y esta tía ha estudiado en Oxford, Juan Carlos. En Oxford. Y es más macarra que Ramoncín. España. En España. Por España. España. Para España. En España. Buenas noches y viva España. España, España, España. Ayer, en el debate electoral, se pronunció esta palabra en reiteradas ocasiones. Unos la quieren arriba, otros en marcha, unos se acuerdan ahora de ella y otros siguen pensando que es suya. ¿Pero qué es realmente España? Pues es algo más que el adoquín que enseñó ayer Rivera y algo más que la bandera de Vox, por más que tenga 1000 metros cuadrados. España son las mujeres que desde el 7 de noviembre van a trabajar gratis de aquí a fin de año. ¿Por qué? Pues porque en este país las trabajadoras cobran de media un 15,1% menos que los trabajadores. Casi 2 meses de salario al año, concretamente 55 días, por culpa de la brecha salarial. Esa de la que ayer no quería hablar ni el PSOE ni la derecha. España son también las 97.948 personas que se quedaron en el paro durante el mes de octubre, el mayor incremento desde 2012. Un síntoma más de que la crisis que se avecina está ya rondando nuestras cabezas. España es algo más que un adoquín, el perro Lucas, la barba de Casado o el pecho lobo de la extrema derecha a la que le sobra media España. España, la de verdad, es la subida del sueldo mínimo, son los servicios públicos, es la igualdad entre géneros, son los derechos civiles, es la memoria histórica, el respeto al medio ambiente, es una vejez sin miedo, es una asesoría libre, es acabar con esta condición interina de tantos y tantos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. En resumen, España es la gente que la vivimos todos los días. Todo lo demás son palabras que se lleva el viento. Un viento que mueve molinos que convocan o a Quijotes o a Sancho Panzas. Escoged, desobedientes. Hasta mañana.